Teoría microeconómica, principios básicos y ampliaciones. Capítulo 2. Las matemáticas de la optimización. Derivadas. Usted sabe que el límite de aumento de pi entre aumento de q para variaciones muy pequeñas de q se llama derivada de la función. Pi es igual a f de q y se escribe como derivada de pi entre derivada de q, o derivada de f entre derivada de q, o primera derivada de f de q. Más formalmente, la derivada de una función pi es igual a f de q en el punto q1 se define como la siguiente ecuación. Observe que el valor de este cociente depende claramente del punto q1 que se elija. Segundas derivadas. Se dice que la derivada de una derivada es la segunda derivada y se escribe así: derivada 2 de pi entre derivada q2, o derivada 2 de f entre derivada q2, o segunda derivada de f de q. Por tanto, la condición adicional para que el punto de equilibrio de q represente un máximo es, como se muestra en la siguiente ecuación, donde la notación nos recuerda de nueva cuenta que se debe calcular esta segunda derivada para el punto de equilibrio de q. Reglas para el cálculo de derivadas. A continuación se presentan algunas reglas para calcular derivadas. 1. Si b es constante, entonces derivada de b sobre derivada de x es igual a 0. 2. Si b es constante, entonces derivada por la multiplicación de bf por x sobre derivada x es igual a la primera derivada de bf de x. Si b es constante, entonces derivada de x con exponente b entre derivada de x es igual a bx con exponente b1. 4. Derivada por logaritmo natural de x sobre derivada x es igual a 1 sobre x, donde in significa logaritmo con base e, igual a 2.7182. 5. Derivada de a con exponente x sobre derivada x es igual a a con exponente x, logaritmo natural de a para cualquier constante a. Derivadas parciales. Nos interesa calcular el punto en el cual y alcanza su valor máximo, así como los intercambios que se deben hacer para alcanzar ese punto. Por lo general, las únicas pendientes direccionales de interés son las que se obtienen aumentando una de las x, mientras que todas las demás variables permanecen constantes. Estas pendientes direccionales se denominan derivadas parciales. La derivada parcial de y respecto a x1 se escribe como la siguiente ecuación. Elasticidad, una definición general. Los economistas utilizan las elasticidades para resumir casi todos los efectos cuantitativos que les interesan, dado que estas medidas se concentran en el efecto proporcional que el cambio de una variable tiene en otra. Estas no están sujetas a unidades, es decir, las unidades se cancelan cuando se calcula la elasticidad. Por ejemplo, suponga que y es función de x y posiblemente de otras variables. Por tanto, la elasticidad de y con relación a x, detonada como EY x, se define como la siguiente ecuación. Funciones implícitas. Con frecuencia se escriben las ecuaciones matemáticas con una variable dependiente y, en función de una o más variables independientes, x. Pero esta no es la única forma de escribir esta relación, como por ejemplo trivial, la ecuación y es igual a pendiente de x más b por 2.22. También se puede escribir como y menos pendiente de x menos b es igual a 0 por 2.23. O de forma incluso más general como f por x y mb igual a 0 por 2.24, donde esta notación funcional indica una relación entre x y y que también depende de la pendiente y de los parámetros de la intersección b que no varían. Las funciones que escribimos con estas fórmulas a veces se conocen como funciones implícitas, porque las relaciones entre las variables y los parámetros están presentes de forma implícita en la ecuación, en vez de ser calculados de forma explícita, como por decir, y como función de x y de los parámetros de m y b.
Tipos de funciones. Funciones concavas. La intuición sugiere que la ecuación 2.98, que se muestra a continuación, exige que las segundas derivadas parciales propias f11 y f22 sean lo bastante negativas para compensar todos los efectos perversos posibles de las derivadas parciales cruzadas. f12 igual a f21. Las funciones que obedecen esta condición se llaman funciones concavas. f11 por f22 menos f12 es mayor a 0. Funciones cuasi-concavas. Representa un conjunto de funciones llamadas funciones cuasi-concavas. Estas tienen la propiedad de que el conjunto de todos los puntos donde esa función toma un valor mayor que el de una constante específica es un conjunto convexo. Es decir, podemos unir dos puntos cualesquiera del conjunto de una línea contenida enteramente dentro del conjunto. Funciones homogéneas. Un conjunto de propiedades particularmente importantes se refiere al comportamiento que observan estas funciones cuando todos o la mayor parte de sus argumentos incrementan proporcionalmente. Estas situaciones se presentan cuando nos planteamos preguntas como ¿qué ocurriría si todos los precios incrementaran 10%? ¿Cómo cambiaría la producción de una empresa si se duplicara todos los insumos que utiliza? El análisis de estas preguntas conduce de forma natural al concepto de las funciones homogéneas. En concreto, se dice que una función f por x1 por x2 xn es homogénea de grado k si se representa como la siguiente ecuación. Funciones homotéticas. Una función homotética es aquella que se forma tomando una transformación monótona de una función homogénea. Las transformaciones monótonas, por definición, conservan el orden de la relación entre los argumentos de una función y el valor de ésta. Si ciertos conjuntos de x producen valores más altos de f, también producirán valores más altos para una transformación monótona de f. Sin embargo, dado que las transformaciones monótonas pueden adoptar muchas formas, nos podemos esperar que conserven una relación matemática exacta, como la que encarnan las funciones homogéneas. La posibilidad de utilizar las matemáticas ofrece a los económicos una vía cómoda y rápida para crear sus modelos. Así, utilizando estos instrumentos matemáticos, pueden estudiar las implicaciones de diversos supuestos económicos en un marco simplificado. En sus modelos, los economistas emplean mucho el concepto matemático de las derivadas de una función, porque con frecuencia les interesa saber cómo los cambios marginales de una variable afectan a otra variable. Las derivadas parciales son de especial utilidad para este fin, porque, por definición, representan estos cambios marginales cuando todos los demás factores permanecen constantes. Así, las derivadas parciales incorporan el supuesto ceteris paribus que aparece en la mayor parte de los modelos económicos.